Todo volvió a repetirse, igual que aquella vez con Tatiana. Yo le frotaba los pequeños talones a doña Graciela, y me quedaba mirando su cuerpo. Ella lo sabía perfectamente y era evidente que no le disgustaba. Esa noche terminé durmiendo con doña Graciela, mientras Nadita se quedó en el cuarto con las chicas. Todo esto pasó, claro está, con el empuje de mamá. Seguramente ellas lo habían hablado con anticipación. Al principio doña Graciela estaba un poco nerviosa, tensa, pero después todo fluyó. Yo quería de verdad darle placer a esa mujer tan agradable. Al comienzo ella estuvo algo fría, pero poco a poco todo se acomodó y la cosa marchó. Doña Graciela resultó ser muy apasionada y se entregó completamente. Estuvimos disfrutándonos casi hasta la medianoche. Una vez ocurrió algo gracioso en el cuarto de baño. Yo le estaba enjabonando la espalda a doña Graciela y me quedé contemplando sus curvas. Ante semejante vista, mi cuerpo reaccionó solo, como siempre pasa cuando uno es joven y la sangre corre caliente. Antes había pasado algo similar y nadie le daba importancia. Pero esa vez Nadita se acercó sigilosamente por detrás y me agarró con su manita de donde no debía. Y fuerte, tan fuerte que hasta me dolió. Las mujeres lo vieron y estallaron en carcajadas. Yo me quedé parado sin saber qué hacer. La pequeña me tenía agarrado sin soltar, y Nadita no le quitaba los ojos de encima. Cuando las mujeres se calmaron de reír, doña Graciela liberó mi situación con mucha gracia. Después lo recordaban seguido y Nadita, en el baño, siempre me miraba con esa curiosidad infantil tan particular. Pasaron 3 años. Como tantas familias de la zona, ya nos habíamos asentado bien, con nuestra propia casa y nuestras cosas en orden. Yo juntaba más leña, y de vez en cuando nos dábamos el lujo de usar nuestro propio cuarto de baño. Poco a poco durante el verano, lo fui arreglando, y desde el otoño ya lo usábamos seguido. Al baño público del pueblo también íbamos de cuando en cuando para no levantar comentarios. En nuestra familia éramos 5 mujeres y yo, el único hombre. Había que cargar el agua, preparar todo, mantener el fuego. Los sábados yo lo dejaba todo listo y los domingos nos bañábamos. Para entonces el abastecimiento había mejorado un poco y hasta conseguíamos jabón. El cuarto de baño nuestro era pequeño, no estaba pensado para tanta gente. Así que primero entrábamos mamá, Lucía y yo. Yo las fregaba con la esponja y luego salía un momento a echarle más leña al fogón y tomar aire. Ellas terminaban y se iban, y entonces llegaban las otras chicas. Ahí sí nos bañábamos con calma. Primero las frotaba bien a todas con la esponja áspera, luego con jabón. Las ponía una por una en el escalón de abajo y las restregaba. Era más cómodo así, porque yo soy alto y ellas son pequeñas. Las lavaba por delante y de vez en cuando tomaba uno de sus pechos y lo besaba con cariño. Doña Graciela y Tania se reían y ellas mismas me los acercaban. Con el tiempo las ponía en fila y las besaba a todas con ganas. Les encantaba cuando las abrazaba, les acariciaba suavemente y las besaba así. Esos días de baño los esperábamos todos como una fiesta de verdad. Mamá y Lucía no mostraban demasiado entusiasmo, decían que era simplemente el baño, pero las demás brillaban de alegría. Era lógico, en aquella época había muy poca alegría en la vida. Así siguió nuestra vida. Trabajábamos, nos cansábamos una barbaridad, pero todo el país estaba pasándola mal, así que nos dábamos alegría los unos a los otros como podíamos. Todos se habían acostumbrado y nadie hacía ningún drama de nuestra forma de vivir. Trabajábamos honestamente con toda el alma, y con nuestras propias manos levantamos la cooperativa hasta ponerla entre las mejores de la región. Después terminó la guerra, y los hombres comenzaron a volver a casa. Pero no volvieron todos, ni de cerca. De los nuestros no regresó más de 1/4 parte, y los que volvieron tardaron años en recuperarse. Unos bebían sin parar, otros quedaron con la mente rota, otros callaban como si hubieran olvidado las palabras. La vida de posguerra se recomponía muy despacio, y otra vez todo recayó sobre los hombros de las mujeres. Nuestro padre no volvió de la guerra. Nunca supimos cuándo ni cómo le había pasado lo que le pasó. En 1947 nos respondieron finalmente que había muerto en algún lugar del frente, y que la notificación nunca nos había llegado. Y así seguimos viviendo, igual que antes. Doña Graciela y su hija se quedaron en el pueblo, solo se mudaron a una casa aparte.
Yo seguía siendo el mismo con ella y con mamá, y seguía mimando a las chicas. No sé cómo lo hablaban en otras familias, o si lo hablaban, pero la vida de la gente no cambiaba. Nadie hablaba de estas cosas en público ni juzgaba a nadie, aunque a veces en el pueblo nacían niños que no tenían explicación oficial. Después la cooperativa me mandó a una escuela técnica en Monterrey. Estudié mecánica de maquinaria pesada, y al final me quedé trabajando en una planta industrial como técnico de ensamblaje mecánico. Más tarde me hice jefe de cuadrilla, y después encargado de sección. Así trabajé toda la vida en ese lugar. Cuando me dieron una habitación en el alojamiento del trabajo, traje a mamá y a Tania. Lucía ya se había casado. En la ciudad Tania se casó y se fue con su marido a Guadalajara, donde estudió y se recibió de médica. Después nos veíamos poco, pero siempre recordábamos nuestras travesuras. Yo le confesé cómo me había quedado mirando sus encantos. Tania, siempre me quedaba admirando lo hermosa que eras, le dije una vez. Yo lo sabía, me respondió ella con una sonrisa, y por eso intentaba agradarte en todo. Y gracias a ti, porque no pensabas solo en ti, sino que también procurabas que yo estuviera bien. Con Lucía nos veíamos seguido, pero esas historias no nos unían de la misma manera. Mamá no buscó a nadie más, no quiso volver a casarse, trabajaba en un jardín de infantes del barrio. Yo seguía cuidando a mamá, seguía dándole alegría, como antes. Ella misma me lo pedía. Después me casé, y nos dieron un departamento pequeño. A mamá le dieron también un cuartito en una casa compartida, y así vivimos. Nació tu madre y después tu tío. Y a mamá yo la visitaba de vez en cuando y la alegraba como mujer. Por supuesto, los dos sabíamos que no era lo correcto, pero no queríamos cambiar nada. Eso duró bastante tiempo, hasta que mamá empezó a enfermarse. Era nuestro secreto, y no se lo contamos a nadie. Lucía y Tania seguramente lo sabían, pero ellas también habían madurado temprano. Nunca sacaron el tema y guardaron nuestro secreto. Así que, nietita, no hay que juzgar a las personas ni sacar conclusiones apresuradas. Siempre hay que entender el fondo de las cosas. Todos tienen sus secretos guardados. Yo quedé impactada por el relato del abuelo y lo miraba de una manera completamente distinta. No sabía qué decirle ni cómo comportarme. Sentía algo parecido a la vergüenza por haber conocido una historia tan íntima, y también por él, porque me la había contado con tanta naturalidad. Abuelo, ¿hubo otras mujeres en tu vida? Después de todo aquello, le pregunté sin saber bien por qué. No, Elena, no hubo otras, respondió el abuelo. Hasta hoy recuerdo a las mías con cariño, sobre todo a Tania. Fue gracias a ella que aprendí a conocer a las mujeres, a valorar su belleza. La admiraba de verdad, y le agradezco que me haya entendido y no me haya rechazado. La naturaleza tiene todo tan bien organizado que nosotros, los seres humanos, no alcanzamos a comprenderlo del todo. La fuerza más poderosa que existe es la atracción entre el hombre y la mujer. No hay nada más fuerte en esta vida. Así nos hizo la naturaleza. Y nosotros solos nos inventamos todas esas reglas y prohibiciones. Todo lo que hace el ser humano, lo que construye, lo que destruye, la música que escribe, la comida que prepara, absolutamente todo, en el fondo, es por esa atracción. En ese momento me dio una pena enorme ver a mi abuelo, un hombre tan fuerte y hermoso, tan lleno de amor por la vida y por la belleza femenina, consciente de que los años ya pasaron y que en su vida ya no habría más mujeres. Veía que se entristecía de verdad al sumergirse en sus recuerdos, en los momentos de esa vida simple pero llena de ternura que había vivido. Abuelo, ¿quieres que yo te muestre?, le pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. En ese momento quería de verdad alegrar a mi abuelo, iluminar un poco su vejez. Él me miró a los ojos y no dijo nada. Pero yo no necesitaba palabras. Lo entendí sola. Me puse de pie frente a él, desabroché mis jeans y los bajé junto con la ropa interior. Me quedé parada delante de mi abuelo, y él me contempló durante varios minutos sin apartar la mirada. Luego pasó suavemente el dorso de su mano enorme sobre mi piel. Le gustaba lo que veía, y a mí me producía una sensación indescriptiblemente agradable. Por primera vez en mi vida me había mostrado así ante alguien con la intención consciente de compartir mi intimidad. Era una emoción nueva y vibrante que no se podía comparar con nada. El abuelo me acercó hacia él, me besó y apoyó su rostro contra mi cuerpo.
Respiraba profundo y yo me quedé inmóvil sin moverme. Así estuvimos unos 5 minutos. Luego me soltó y en sus ojos brillaban lágrimas. Gracias, nietita, dijo al fin. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Eres una mujer joven muy hermosa. Gracias por hacerme sentir más joven. Tienes la misma belleza que tanto admiré siempre. Yo también me puse a llorar, todavía de pie sin haberme vestido. Fue un momento muy conmovedor, íntimo y de alguna manera romántico. Me alegré de haber podido darle a mi abuelo unos minutos de genuina felicidad. Un poco después me vestí y lo abracé. Nos despedimos y yo me fui a casa. Durante la semana siguiente viví como entre neblina. Daba vueltas una y otra vez en mi cabeza a nuestra conversación y a lo que yo había hecho. Al final llegué a la conclusión de que nuestra vida es tan rica y tan breve, que muchas de las convenciones de nuestra sociedad son artificiales, y que no siempre lo diferente es lo malo. Sí pueden ir en contra de ciertas normas morales, pero eso no significa necesariamente que estén mal. Empecé a mirar a mis hijos de otra manera y creo a entenderlos un poco mejor. En sus problemas de adolescentes aprendí a distinguir la desvergüenza y la lujuria de la simple curiosidad propia de la edad. Tiempo después tendría que vivir algunas situaciones particulares con mi hijo mayor. Con el abuelo nos volvimos muy cercanos después de aquella historia. Empecé a visitarlo más seguido, y pasábamos horas hablando de su vida y de la mía. Ahora teníamos un secreto en común, que había derribado ciertos muros entre nosotros. Él me contaba muchas cosas más, y yo le compartía algunos aspectos íntimos de mi propia vida. Puedo decir que me gustaba genuinamente pasar tiempo con él, y me sorprendía pensando que ojalá esa conversación hubiera ocurrido antes. Cada vez, con cierta timidez, el abuelo me pedía que le mostrara. ¿Puedo ver?, me preguntaba con delicadeza cada vez. Para el abuelo me arreglé un poco como pude, aunque no quedó muy prolijo, pero al menos todo se veía bien. Siempre me desnudaba ante él con gusto. Entre nosotros nunca hubo nada más que eso. Él simplemente miraba, acariciaba y me besaba. Para los dos era un placer enorme. Una vez estábamos conversando y yo decidí hacerle una pregunta que últimamente me había estado dando vueltas. Abuelo, ¿recuerdas que el año pasado te fracturaste la clavícula y mamá venía a bañarte? Le pregunté. Sí, así fue, confirmó él. Y cuando ella te bañaba, tú estabas desnudo, continué. ¿Y mamá estaba vestida? ¿Tú la veías a ella? La vi solo de reojo, respondió. Cuando ella me bañaba, yo estaba completamente desnudo en la tina. Mi mano izquierda estaba bien, así que me lavaba yo mismo ciertas partes, y lo demás me lo hacía ella. La primera vez entró al baño en sostén y bombachas viejas. Entonces le hice un chiste: Natalia, ¿qué es eso? ¿Te pusiste la ropa de tu abuela? Ella me mandó a callar, pero la siguiente vez ya vino con ropa interior normal. Se le transparentaba un poco todo y se veía el contorno. Después empezó a ponerse una bata larga sobre el cuerpo desnudo y la anudaba por abajo. Quizás para no mojarse, o quizás para mostrarme algo. No sé. Es una mujer seria, y estos temas me da miedo sacarlos con ella. Cuando llevaba la bata, se le veía el escote cuando se inclinaba. Y cuando se movía, a veces se veía algo por abajo también. Bastante frondoso, más allá del cabello no se distinguía mucho. Charlaamos un rato más y yo me fui a casa. Otra vez le daba vueltas a todo en la cabeza y me ponía cada vez más triste. ¿Por qué mi abuelo, que había vivido una vida tan dura, conservaba ese amor por la belleza femenina, y mi marido, que tiene apenas 30 años, es completamente indiferente a mis encantos? Siempre a oscuras, siempre de la misma manera, nunca una caricia, nunca un beso en los lugares que importan. ¡Qué pena! En algún lugar del fondo de mi ser yo le tenía una envidia sincera a todas las mujeres que el destino había puesto en el camino de mi abuelo. Cuando el abuelo se enfermó, yo lo visitaba todos los días. Él yacía sin poder moverse, pero seguía consciente. La primera vez que fui, lo miré a los ojos y vi la pregunta. Señalé hacia mí misma, y el abuelo parpadeó afirmativamente. Me aseguré de que ningún familiar estuviera cerca, y rápidamente levanté mi vestido y bajé la ropa interior. En sus ojos se leía la gratitud. Apoyé su cabeza contra mí, y me quedé así varios minutos, llorando en silencio.
De los ojos del abuelo también corrían lágrimas. Fue la última vez de nuestra intimidad compartida. Al día siguiente ya estaba mucho peor, y poco después murió. Lloré, creo, durante una semana entera sin parar. Había una especie de vacío. Había perdido a un amigo de verdad, cercano y auténtico. Después, en los momentos difíciles, recordaba al abuelo, su amor por la vida, y muchas veces yo sola encontraba la salida. Hasta hoy lo recuerdo con ternura. Esa es mi historia. Quizás alguien me juzgue. Pero ya nada puede deshacerse. Nada,